Bueno, es bien sabido por muchos el principio cardinal de que los comunistas cuando hablan mienten. Es una ideología que se basa muchísimo en la mentira. El Frente Amplio eso hizo, gobernó mintiendo, con simulación de actos administrativos fraudulentos. Pero claro, tenemos un sistema de justicia creado por ellos mismos que los ampara, que es ese sistema de fiscales, el sistema fiscalista acusatorio adversarial que le da plenos poderes a los fiscales, le da atribuciones muy especiales, y esos poderes de especialidad son prácticamente una especie de burbuja impenetrable de la acción fiscal, contradiciendo abiertamente la transparencia y la responsabilidad del debido proceso que la Constitución plantea en cuanto a la administración de justicia correspondiéndole al Poder Judicial. Eso es lo que el Frente Amplio también nos arrebató, nos mató ahí el Estado de Derecho, más allá de la complicidad de legisladores que le permitieron obtener las mayorías especiales para sacar ese Código de Procedimiento Penal y esa ley de la Fiscalía General de la Nación que ampara grandemente, es el instrumento, el vehículo de amparo, digamos, de protección a todo el crimen organizado que han desarrollado durante esos gobiernos de Frente Amplio, y se ha notado muchísimo en el gobierno de Mujica. Respecto al gobierno de Mujica, esto lo digo para aquellos que todavía siguen creyendo en el lema publicitario del gobierno de la transparencia y la honestidad, que plantean como candidato a Yamandu Orsi. En verdad, esto del gobierno de la transparencia y la honestidad, jugando con dos episodios que reiteran obsesivamente y que son un montaje creado desde Preve en la diaria, que es lo de Astesiano por un lado y un supuesto vínculo con el presidente, y por otro lado lo de Marcet, y se agotan en eso, se agotan en esos ejemplos. Recuerdo viejas épocas cuando hablaban de ciertos episodios de corrupción del Banco Pan de Azúcar cuando el gobierno de la calle Padre, y se agotaban en eso, pero claro, en el Frente Amplio vos tenés, si acaso descubrís un acto de corrupción en este gobierno, si descubrís alguna gestión corrupta o muy regular, tenés 50 del Frente Amplio, tenés 51, ¿no? En corrupción el Frente Amplio 51 le gana. Este gobierno no fundió empresas. Este gobierno incrementó el Producto Bruto Interno a pesar de la pandemia, después de 2 años de inactividad económica, digamos, importante, no solo en el país, sino a nivel mundial. En cambio, en los gobiernos de Frente Amplio han ocurrido desastres totales, como fundir empresas monopólicas del Estado. Tuvieron la obscena actitud política siquiera de, digamos, de guardar la forma y esperar darle una construcción, una infraestructura a una regasificadora. No les importó, no le dieron infraestructura y directamente se quedaron con 223 millones de dólares. Pero un fiscal dijo que no encontró delitos. Ahí tenés el sistema de protección al delito, lo que los antiguos romanos, entre ellos Séneca, calificó como el cui prodest. No voy a entrar ahora en ese tema. El cui prodest es un delito mayor que es el arte delictivo de encubrir el delito. El cui prodest es el arte de encubrir el delito perpetrado, y al único al que beneficia el cui prodest es al delincuente, dice Séneca, tomando una expresión jurídica de Ulpiano, tomando una expresión jurídica de Cicerón, que fue el padre del latín clásico, el más elegante, el más afinado, el que perfecciona el latín. Cicerón podríamos decir que fue el Cervantes del español. Y Séneca es quien lo sigue, quien purifica mucho la retórica, es decir, el idioma, el latín, como orador y como jurisconsulto, porque los retóricos eran, en aquel entonces, eran los abogados de la época. Dicho esto, poco de ilustración no viene mal en esta época tan decadente, con gente como Cose que te dice que los negros vinieron a buscar la libertad acá al Uruguay, o que te dice que la educación pública, gratuita y laica es producto genuino del progresismo, sin entender que José Pedro Varela era un liberal clásico en un Uruguay liberal al cual no había llegado para nada
ninguna ideología marxista ni progresista, cuando el manifiesto comunista de 1848 no tenía incidencia en aquel Uruguay de fines del siglo XIX, y Lorenzo Latorre, que fue un patriota que buscó modernizar el Uruguay y murió en el exilio, pobre, desarraigado, entendiendo que Uruguay era un país con ingobernables en aquel momento. Lo cierto es que en el gobierno de Mujica ocurrió, dentro de tantos episodios desastrosos, ocurrió uno que fue de, digamos, una mayúscula entidad delictiva como Pluna quebrando repentinamente a través de la supuesta quiebra de Leadgate, el socio privado de Pluna, porque Pluna era una empresa nacional uruguaya. Hicieron un contrato de coparticipación amparado por la Constitución de la República, es decir, el sistema de capital mixto, capital estatal y capital privado. Hicieron una sociedad con esa empresa de Campiani llamada Leadgate, pero resulta que en ese contrato Uruguay figuraba como el socio solidario de la insolvencia del socio privado. Lindo negocio se mandó Danilo Astori, el que nos puso tantos impuestos con la madre de todas las reformas y que después arrepentido, porque eso generó que perdieran 40.000 puestos de trabajo y siguieran perdiendo puestos de trabajo y terminaron con arriba de 50.000 puestos de trabajo, perdiéndose en el último periodo de gobierno de Frente Amplio, quisiera aplicar la receta que ellos llaman neoliberal. Lo cierto es que ese proceso de Campiani fue fraudulento. No hubo un proceso concursal como corresponde, es decir, cuando una empresa está en situación de insolvencia, sobreviene primero un concurso de acreedores para ver quiénes son los acreedores de esa empresa que tiene en el balance económico, es decir, en el balance contable, tiene más deudas que haberes, tiene, digamos, su patrimonio endeudado, su liquidez no funciona, no tiene ganancias. Las ganancias que obtiene de pronto en ese promedio semestral o anual no cubre ya el volumen de deuda, por lo tanto comienza a complicarse la cosa porque esa empresa comienza a incumplir con algo que obedece al régimen jurídico de la protección del derecho de propiedad, que es la garantía de cumplimiento de las obligaciones. Se debe cumplir con las obligaciones contraídas en todo tipo de negocio que se realicen y en todo tipo de endeudamiento que hace una empresa. Y cuando una empresa empieza a estar en un estado de mayor deuda que ingresos, comienza a perfilarse como una empresa peligrosa en cuanto al cumplimiento de obligaciones porque va a afectar el derecho de propiedad, el derecho de crédito de otras empresas y va a afectar toda la cadena económica. Por lo tanto, se debe intervenir, como se hizo con Casa de Galicia. Eso que tanta bulla hicieron los comunistas, que cómo este gobierno interviene. Bueno, hay que intervenir. Ahora, ellos sí querían intervenir empresas que funcionan bien, empresas que están dando altas rentabilidades, empresas que están amparadas por el régimen de protección a las inversiones, empresas que le están generando propiedad privada y ganancia a los uruguayos, como las AFAPs, que rentabilizan con altos porcentuales de rentabilidad. Ahí sí las querían intervenir y por constitución querían derogarles el derecho de propiedad y confiscarles el dinero para intervenirlas en un fideicomiso. Qué mamarracho que son los comunistas. Qué delincuentes que son contra la propiedad privada y contra el régimen técnico, científico, desde el punto de vista jurídico, de todo ese abanico de posibilidades que tiene el derecho de propiedad y el régimen jurídico de la seguridad, por un lado jurídica, y de la protección a las inversiones. En ese sentido, Pluna se funde de modo fraudulento. No hubo un proceso concursal para saber quiénes eran los acreedores, cuántos acreedores eran. Hay un orden de prelación, es decir, los que están primeros en el tiempo para cobrar. Se llega a un acuerdo. Ahí se ingresa a la etapa cuando se conocen a los acreedores. Ese es el proceso de concursal. ¿Cuántos acreedores concursan? Tendrían que concursar para cobrar sus saberes, sus créditos respecto a esa empresa deudora en este caso, se va a un concordato, ahí es un acuerdo con los acreedores. Se hace un acuerdo en ese orden de prelación con todos los acreedores que puedan cobrar el dinero que es cobrable. Y se hace un proceso concordatario, es decir, se hace un concordato
para cumplir con esos pagos. Si no se puede cumplir con todos esos pagos, si la empresa sigue teniendo déficit, si no incrementa ganancias, si no mejora en la productividad, porque puede pasar que la empresa mejore, se recupera y amortiza la deuda y cumple con todos los acreedores, salda, queda otra vez sin deudas, saldo cero, punto de equilibrio y comienza de nuevo. Pero si eso no pasa, recién ahí cuando la deuda se sigue incrementando, se va a un proceso de liquidación, llamado comúnmente proceso de la quiebra. Entonces la empresa se declara en quiebra cuando ya el volumen de deuda es tan grande que supera abiertamente el volumen de las eventuales o posibles haberes que pueda recibir por nuevos negocios. Nada de eso pasó con la empresa de Campiani. Dijo que se fundió, que tenía iliquidez, declararon esa iliquidez, hicieron un proceso muy rápido que no sabemos de qué se trató, como siempre hace el Frente Amplio, y luego Mujica ordenó un remate judicial de los aviones y ese remate no existió. No hubo ningún remate porque no puede haber remate si no hay oferentes. No hubo ningún oferente. Inventaron oferentes. Inventaron a una empresa llamada Cosmo, que era una empresa nominal, fantasma, inscripta, era una empresa de lavado de dinero, no tuvo ni un solo avión, una empresa que tenía 6 meses de antigüedad en España. ¿Viste la memoria que tengo, Mujica? Todo esto de memoria, me acuerdo de esa época. No estuve revisando ahora esto. Pero traigo todo esto a colación por el informe que da el hijo de Ramírez, el abogado Ramírez, respecto a lo que nos está pasando con Pluna. Para aquellos que todavía no entienden la diferencia que hay entre un gobierno criminal como es el Frente Amplio, un gobierno del cui prodest, del encubrimiento del delito como forma de gobierno, del delito encubierto, con un gobierno que nos generó superávit, que generó inversiones directas por miles de millones de dólares, un gobierno que recuperó el desempleo, bajó la tasa de empleo después de la pandemia, una tasa de empleo que ustedes dejaron del 10,5, este gobierno la dejó ahora en el 7,8, que bajó la inflación, por ejemplo. Hay muchas diferencias, que protege la inversión, la propiedad privada, que honra los compromisos. Sin embargo, en ese gobierno de Mujica nada de esto se hizo, todo fue fraudulento, se hace ese remate sin gente que fuera al remate con condiciones de ser oferentes, se inventó una empresa, Cosmo, el señor de la derecha, un testaferro de López Mena. Ahí caen varios procesados a través de la investigación de un periodista del Observador muy valiente que va y saca fotografía de una reunión privada entre Fernando Lorenzo, Caloya, López Mena, y caen. Estos perejiles caen como chivos expiatorios de una maniobra fraudulenta que desarrolló el jefe de Estado, que era el que tenía que habilitar a ese proceso, digamos, de quiebra de Pluna, tenía que haber habilitado todo ese proceso que yo les expliqué, concursal, concordatario, el concordato, la quiebra, y llegar luego a un remate judicial ya del patrimonio, de los aviones que en ese caso tenía, para recuperar algo de dinero. Pero ese remate fue fraudulento, no existió, no hubo ningún remate. Y se endeudó, Pluna se endeudó con un mundo de empresas, también con clientes que habían pagado pasajes, con empresas brasileñas, con empresas francesas, con una empresa canadiense, y se endeudó en una cifra, recuerdo en aquel momento, de más de 600 millones de dólares. Otra perlita de Mujica. Les voy a mostrar en qué situación está todo esto de Pluna ahora, de acuerdo al informe de este abogado, el doctor Ramírez, respecto a una nueva sentencia condenatoria para con Uruguay, en definitiva, porque Pluna era Uruguay y lo sigue siendo en materia judicial, un fallo en contra de Pluna de la justicia internacional, otro regalito que nos dejó José Mujica, el que está preocupado por lo Bueno, estimados, les voy a poner una noticia que es de ahora. Yo soy Juan Andrés Ramírez, hijo, blanco, obviamente, o votante convencido de Delgado y de la coalición por Rumbo País, básicamente. Pero recién acaba de llegar una noticia triste, lamentable, a nosotros no nos llama la atención, ya porque lo de Pluna fue todo un escándalo. Pero leo, que yo nunca leo nada porque anoté un fallo que acaba de salir del tribunal arbitral por la liquidación de Pluna, el desastre de Pluna, ¿no? Que terminó, como ya saben, con varios procesados, etcétera.
pero ahora tenemos una frutillita más, o sea que hay que poner, poner la plata, más plata. Eh, la empresa Lara, que, bueno, que formaba parte, que le hizo un juicio y trabó embargo a las cuentas uruguayas de dinero que estaba en Luxemburgo, porque es un tema de internacional privado, todos estos temas que se manejan de líneas de aviación, y se había trabado un embargo tras el arbitraje de Pluna, del cierre de Pluna. Y el tribunal falla, y es lo que quiero decirles para que vean lo que es la imagen que a veces se da, la mala imagen que se da a nivel de tribunales internacionales sobre lo que es una gestión de gobierno. Una empresa te puede ir bien o mal, pero cuando te va mal, pones mucha plata, cerrás, eh, es fraudulenta la venta, con gente presa, con gente procesada y además encima muchos años después tenés que seguir poniendo plata. Bueno, el fallo dice en su parte central, muy duro contra Uruguay, porque Pluna era Uruguay. El tribunal falla que Uruguay violó las obligaciones internacionales, que sus acciones fueron irracionales, contradictorias e idiosincráticas. Un palo que como abogado, si yo recibo una sentencia en Uruguay defendiendo una empresa, lo menos que siento es vergüenza. Que son acciones contrarias a los principios de razonabilidad, transparencia y justicia. Y esto culmina con un fallo que implica que Uruguay tiene que pagar 56,5 millones de dólares a esta empresa, y es un fallo definitivo, final, es lo que nosotros llamamos cosa juzgada. Una joyita más de una administración que a veces el frente dice vamos por la gestión transparente. Estos son los muchachos de la administración del gobierno del Frente Amplio. 56,5 millones de dólares por violar obligaciones internacionales, acciones irracionales, contradictorias e idiosincráticas, acciones contrarias a los principios de razonabilidad, transparencia y justicia. Fallo internacional de un tribunal arbitral, y la verdad que nos deja bastante mal parados. Cuesta mucho posicionarse como país serio, estas cosas nos complican y mucho. Tiene toda la razón este abogado porque Uruguay en este sentido queda mal parado internacionalmente como un país que no cumple con el régimen de protección a las inversiones y no cumple con las obligaciones contraídas. Eso es lo que está diciendo el fallo. Y a su vez, con carácter de irracionalidad y desproporcionalidad en cuanto al tratamiento que Uruguay hizo del tema, todo lo que veníamos diciendo, un proceso fraudulento, es decir, una quiebra fraudulenta que no se hizo cargo de la situación real del patrimonio del socio privado y la situación patrimonial del Estado uruguayo, de Pluna, no hubo ninguna transparencia y dejaron, por supuesto, un largo chorizo de deudas ahí y aparece ahora esta. Este es un caso que aparece en un tribunal arbitral internacional. Tribunal arbitral que sí son tribunales que se dedican a negociar esa situación y laudan, dan una sentencia, y la sentencia laudatoria tiene la fuerza de la cosa juzgada. Ya no hay posibilidad de cambiar esa situación jurídica, es lo que dice este doctor, y nos deja mal parados como un país que no cumple con sus obligaciones y no protege, al no cumplir con sus obligaciones, las inversiones y el patrimonio de estas empresas, condenado a Uruguay en términos económicos por esos 56 y pico millones de dólares, si no me equivoco, pero acá el tema es la inconsistencia que le plantea Uruguay como un país serio y la pérdida de credibilidad. Esto baja el rango inversor. Este es el regalo de los gobiernos de Frente Amplio. Esta es la conducta que el Frente Amplio tiene. Esta fue la conducta de Mujica. Inclusive dice que no es idiosincrática, quiere decir que no responde a la tradición y a la idiosincrasia de Uruguay como un país que siempre fue obediente y cumplidor de sus obligaciones. Eso está diciendo. Que Uruguay, en este caso, discontinuó esa tradición del cumplimiento de todas las obligaciones contraídas, de la responsabilidad jurídica de la protección
de la propiedad privada y las inversiones de cualquier empresa que haya invertido o negociado en Uruguay o con el Uruguay o con una empresa uruguaya o con una empresa estatal o haya invertido en suelo uruguayo. Todo eso es lo que está diciendo esta sentencia. Uruguay pierde acá credibilidad en el exterior, es un palo, por supuesto, es tremendo palo a la credibilidad de Uruguay como Estado, y todo esto proviene de ese gobierno de Mujica, de ese gobierno frente amplista que hoy se dice que quiere ser un futuro gobierno de la honestidad y la transparencia. Los comunistas aplican el principio propagandístico de la traslación, se le dice, que es lo siguiente. Por un lado, lo que ellos son se lo trasladan a los demás y a su vez usan la viceversa. Lo que los demás son de modo favorable, benigno, ellos lo trasladan hacia ellos. Entonces, la transparencia administrativa, financiera de este gobierno, con la regla fiscal, con ordenar la casa, la credibilidad internacional que Uruguay adquirió, incrementó el rango inversor de modo importante, se lo trasladan para ellos. Ellos se abrogan la condición, es decir, el don de ser transparentes y honestos. Ese es el principio de traslación. Y cuando ellos hacen algo malo, se lo trasladan a los demás. Este es el gobierno de la corrupción, es el gobierno de la deshonestidad, lo que ellos fueron. Principio de traslación, recuérdenlo, lo aplican todo el tiempo. Y en este caso lo han aplicado desestabilizando el país, pretendiendo desestabilizar al gobierno y provocando el conflicto social, político, que es la estrategia de los teóricos doctrinos marxistas del Foro de San Pablo. ¿Qué te parece? Mirá en manos de quiénes podemos caer si ganara Tribilín, si ganara el que no sabe hablar, si ganara la presidencia quien argumentó su plan de gobierno con libreto ajeno, con el plan de gobierno de la coalición. Pero apenas ganen, es evidente que van a venir con el libreto oculto, que son las bases programáticas. Y ese libreto oculto trae un montón de bichos burocráticos, y si se abre esa caja de Pandora, Uruguay puede ingresar realmente a ser un Estado totalitario, altamente presupuestado, fuertemente ejecutivizado, con concentración de poder económico y político en el Ejecutivo, y va a recargar todo su peso en todos nosotros. Esa es la encrucijada que tenemos el 24 de noviembre. Ese es el punto de inflexión que los uruguayos tenemos que tener el 24 de noviembre. Nos jugamos todo, nos jugamos la vida de nuestra seguridad jurídica, de nuestras libertades patrimoniales, de nuestro derecho de propiedad, de la posibilidad real de crecer como país, de desarrollarnos, de generar un modelo educativo como corresponde y está en un compromiso país, de desarrollar políticas de seguridad pública que tienen que mejorar muchísimo. Tenemos que pensar bien el 24. Nos jugamos la vida como un país libre, como un país de seguridad jurídica, como un país de inversiones, como un país de desarrollo tecnológico, como un país con un futuro de zona hub, de zona de privilegio, de zona aventajada en determinados sectores de la economía, como un país con mayor educación. Nos jugamos la vida también como un país libre, como un país de sociedad libre, de libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad crítica, libertad en el uso racional y natural de nuestro idioma español, que también pueden perjudicar. Pensá bien, pensá bien, como diría Capusotto. ¿Viste que no costaba tanto pensar bien? Pensá bien tu voto el 24 de noviembre. Nos reencontramos mañana para seguir viendo y preguntando en dónde estamos. Chao.